escuchar esta noche. Muy bien. Ok, esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 24. Esta semana estuve en Carolina del Norte, lunes y martes por la mañana con mi familia. Estuvimos en una conferencia allí y el pastor me pidió el favor de predicar por la mañana el lunes. Me sorprendió que me pidió que predicara temprano en así. Y voy a traer el mensaje que traje el lunes por la mañana. Por la mañana. Cuando estudiamos la Biblia, nos encontramos que hay una cantidad de animales que hay en las Escrituras. Y ponga su dedo aquí en Génesis 24. Vamos a Job, capítulo 12. Y verso 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Job dice, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. Y donde dice, pero hermano Roberto, las bestias no pueden hablar. Tienen boca, pero no hablan nuestro idioma, no nos pueden decir nada. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Entonces, ¿cómo es que las bestias y las aves nos van a enseñar? Nos van a enseñar a través de la manera en que Dios los hizo. Dios los hizo de tal forma que nos enseñen. Lo que tenemos que hacer es estudiar la vida de ellos, cómo son, cómo fueron hechos. Y allí está la lección que Dios quiere enseñarnos. Dios dice, vaya a la hormiga, oh perezoso. Porque la hormiga nos enseña a prepararnos para el futuro. Y trabajan, ¿cómo trabajan? No son perezosos. Dios dice, mire a la hormiga. Ese hormiga le enseña cómo trabajar, cómo debe hacer, cómo debe prepararse para el futuro. La paloma, símbolo del Espíritu Santo. Y la paloma es una ave especial. Ustedes saben que la paloma se junta con otro, macho con hembra, es por vida. Y una vez que uno muere, el otro no busca otro. Un animal, paloma. Tremendo, ¿no? Símbolo del Espíritu Santo. El lobo. El lobo es un símbolo de los maestros falsos y cómo entran. Y una vez que entran, cómo dividen las ovejas y los destruye, los mata. Y Cristo dijo, hay que tener cuidado de los maestros falsos que entran en una iglesia y cómo destruyen a las ovejas. La oveja, Cristo dijo que somos como ovejas. La oveja es sin defensa, no tiene defensa. Es un animal ignorante. Y hermanos, así somos nosotros. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para guiarnos, porque no podemos tomar decisiones sabias. Necesitamos al Señor. El águila. Cristo compara el hombre, el cristiano espiritual con el águila. Y hay muchas cosas del águila en la Biblia que nos enseña verdades que debemos aprender. La serpiente, símbolo de quién? Satanás. ¿Cómo es astuta la serpiente? ¿Cómo tan áspero? Yo odio a la serpiente.
Y hermanos, cuando veo una serpiente, lo quiero matar. A mí no me gusta ir al zoológico porque quiero matar a todos que están allí. De verdad, a mí no me gusta. Las serpientes son feos y así y su manera de hacer es igual a Satanás, como él trabaja. El marrano, símbolo de uno que no conoce a Cristo. Y usted puede sacar el marrano, lavarlo, echarle perfume, poner muño allí y lo suelta. ¿Y qué hace? Vuelve ahí, ahí a revolcarse. Así es la naturaleza del hombre sin Cristo. Y así Dios nos enseña a través del marrano. Esa es verdad, cómo es el hombre sin Cristo. Y hermanos, son muchos animales en la Biblia. Y esos animales nos enseñan. Y debemos estudiarlas para aprender la lección. Llegamos a Génesis capítulo 24. Esta mañana. Yo quiero predicarles. Yo creo que prediqué sobre eso hace mucho. Un tiempo atrás. No me acuerdo cuántos años. Pero sobre el camello. Un símbolo de la gracia de Dios. La gracia de Dios. El camello representa la gracia de Dios. Y vamos a ver cómo Él nos enseña esa verdad de la gracia de Dios. Capítulo 24, verso 1. Era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Verso 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Padre, gracias te damos esta tarde por la oportunidad de venir a estudiar. Gracias por cada uno que ha venido. Te ruego, Señor, que tú bendigas el estudio de esta noche. Que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, algo de tu gracia. Y vamos a honrarte y glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí, hermanos, en el Antiguo Testamento, aunque hay historias reales de personas reales, esas personas representan verdades del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Abraham representa a Dios el Padre. Isaac representa a Jesucristo el Hijo. ¿Cómo nació Isaac? De un milagro. Ya cuando Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años,
Dios hizo un milagro y ese niño nació en su familia. Cristo nació de un milagro. Entonces el nacimiento de Isaac es un símbolo del nuevo nacimiento. Dios nos muestra verdades en el Antiguo Testamento a través de esas historias. Rebeca, la doncella que vino con el siervo a conocer a Isaac, a casarse con él, representa la iglesia. Y el siervo aquí no tiene nombre. Él representa al Espíritu Santo. Ya sabemos quién es. Según Génesis capítulo 15, verso 2, es Eliezer, el mayordomo mayor y más viejo de la casa de Abraham. Sabemos cuál es su nombre. El Espíritu Santo no vino, hermanos, para elevarse a sí mismo, sino Él vino para alabar y glorificar al Hijo. Dice Juan. Entonces, hermanos, tenemos aquí en esas personas lo que Dios está haciendo en el Nuevo Testamento. Abraham, tipo del padre, envió a su hijo al siervo a buscar una esposa para su hijo. En Génesis capítulo 21 tenemos el nacimiento de Isaac. En Génesis capítulo 22 tenemos el sacrificio de Isaac sobre el monte Moriah. Aunque Abraham no la sacrificó, lo puso sobre el altar, tenía el cuchillo, lo iba a matar cuando Dios le mostró un carnero allí trabado en una zarza por sus cuernos, y él lo sacrificó. Eso representaba a Cristo allí en el mismo monte donde él iba a morir luego. En Génesis capítulo 23 tenemos la muerte de Sarai. O sea, ya después de la muerte de Cristo, algunos judíos aceptaron a Cristo. Sarai representa la nación de Israel. Ya, hermanos, la nación de Israel no puede ver, ya es ciego. A la verdad rechazaron a su Mesías. En Génesis capítulo 24, el siervo fue enviado por el padre Abraham a buscar la esposa para su hijo Isaac. En esta dispensación, el padre mandó al Espíritu Santo para que buscara una esposa, la iglesia, para Cristo. En Génesis capítulo 25, Abraham se casó otra vez y tuvo 6 hijos más. Ya había tenido Ismael, Isaac, esos dos. Ya tiene 6 más, que son 8, que es el número de nuevo principio. Y ya después del rapto, cuando Cristo ya tiene su esposa que se saca del mundo, Dios va a volver otra vez a la nación de Israel, y la nación va a nacer en un día. Entonces Dios muestra su plan de profecía aquí en Génesis a través de esos capítulos, aunque está escondido para algunos, pero ya cuando uno ve, estudia, esas cosas vienen a la luz. En Génesis capítulo 24, el siervo está enviado a Ur de los Caldeos. En verso 4, allí, la tierra de Abraham. Sabemos en Génesis capítulo 11 que Abraham vino del Ur de los Caldeos. Ur es una palabra que significa fuego. Caldeos es una palabra que significa destrucción. Entonces Abraham vino del Ur de los Caldeos, de una tierra que iba a ser destruido por fuego.
¿De dónde saca el Espíritu Santo la iglesia, la esposa de Cristo? De esa tierra. Una tierra que va a ser destruida por fuego. Lea Pedro. Pedro nos dice que Dios va a destruir. Dios hizo promesa con Noé que nunca más iba a destruir a la tierra por agua. Pero Pedro nos dice que Dios va a purificar esa tierra con fuego un día. De esa tierra de fuego, Dios nos ha sacado para que fuésemos parte de la iglesia, la esposa de Cristo. Dice allí en verso 10 del capítulo 4 que el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. ¿Por qué el siervo llevó camellos? ¿Por qué camellos? Porque, hermanos, los camellos representan la gracia de Dios. Pero antes de llegar a eso, déjenme decirles algunas cosas aquí en capítulo 24. En los versos 13 al verso 18, el siervo encontró a Rebeca a un pozo de agua. Agua en la Biblia que es en un pozo que no está corriendo como un río. Cuando corre como un río es símbolo de ¿qué? Espíritu Santo. Cuando está en un pozo es un símbolo de ¿qué? Palabra de Dios. ¿Dónde encontró el Espíritu Santo a nosotros? Aquí en la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra fue predicada, el Espíritu Santo produjo fe en nosotros para creer, aceptamos la palabra de Dios, Dios nos salvó. Él la encontró allí en el pozo. ¿Dónde encontró Cristo la mujer samaritana? Allí en el pozo. No se encontró, hermanos, el pozo representa la palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primero de Pedro 1:23. En Génesis capítulo 24, los versos 31 al 33, el siervo fue a la casa con Rebeca una vez que la encontró. ¿Qué sucedió con el siervo, el Espíritu Santo, cuando nos encontró? Vino a la casa a morar con nosotros en nuestra casa. Allí, hermanos, vemos el simbolismo allí. En Génesis capítulo 24, versos 33 a 35, el siervo testifica del Padre y del Hijo. Nunca habló de sí mismo. Nada más dijo que yo soy el siervo de un hombre rico que tiene todo y él tiene un hijo. Y el Padre ha encomendado todo en las manos de su hijo. Y comenzó a hablar a Rebeca del hijo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hermanos, no voy a tomar el tiempo esa noche, pero en Juan 15, 26, Juan 16, 13 y 14, el Espíritu Santo ha venido para hablar del Hijo. Amén. Y Él habla del Hijo de tal forma que lo queremos ver un día. Y Él puso, de alguna forma, hablando de Isaac, en el corazón de Rebeca un deseo de llegar y casarse con ese hombre. En verso 22, capítulo 24, verso 22, y cuando los camellos acabaron de beber,
le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Comenzó a darle regalos. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Ya cuando nos encontró, nos dio regalos. Regalos preciosos. A él le dio, a ella, oro, brazaletes, le dio pendiente. Mire, verso 30. Verso 30. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y en verso 53, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces el siervo presentó a Rebeca con unos regalos preciosos. En capítulo 24, verso 58. Verso 58. El siervo extendió una invitación a Rebeca. Note lo que él le pregunta en verso 58. Y llamaron a Rebeca. Le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Sí, iré. Iré. ¿Iré dónde? Iré con un hombre que no conozco. Acabo de conocerlo allí en el pozo. Y él pasó un día, 2 días allí comiendo con la familia, hablando de Isaac. Iré a una tierra que nunca he visto. Me casaré con un hombre que nunca he visto. ¿No es eso lo que hicimos nosotros cuando el Espíritu Santo vino y comenzó a tocar nuestro corazón y decidimos que íbamos a ir con el Espíritu Santo a una tierra que nunca hemos visto, a casarnos con uno que nunca hemos visto? Lo único que sabemos de Cristo es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de la palabra. Amén. Mire conmigo primera de Pedro, primera epístola de San Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 8. Dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto. Ninguno de nosotros hemos visto a Cristo con los ojos. Pero por la fe, creímos el mensaje de ese siervo y decidimos ir con él a casarnos con Cristo. Mire verso, estamos en Génesis capítulo 24, verso 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Dice la Biblia que montaron en los camellos. ¿Por qué camellos? Hermanos, son tipo
de la gracia de Dios. Entonces tenemos el siervo, el Espíritu Santo, llevando a Rebeca, tipo de la iglesia, sobre un camello, tipo de la gracia de Dios, para conocer a Isaac, símbolo de Cristo, a la casa de Abraham, símbolo del Padre. Allí, en la historia del Nuevo Testamento, lo que Dios está haciendo en el Nuevo Testamento. Ahora, el camello. Vamos a mirar ese camello. En primer lugar, la definición del camello es desteter. Cuando un niño llega a la edad, la mamá lo desteza. Ya cuando tiene suficiente edad y puede comer, ya ellos lo desteza. Entonces, hermanos, esa palabra camello significa hacer eso a nosotros. La gracia de Dios nos saca de ese mundo. Ese camello, cuando lo encontró a Rebeca, cada día la llevaba más lejos de donde la encontró. La obra del Espíritu Santo, hermanos, en la gracia de Dios, es que santificarnos en esa vida cristiana, que no vivamos como el mundo, que Él nos lleva más y más lejos de ese mundo y de las cosas mundanas en nuestras vidas. Tito capítulo 2 dice que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios nos enseña. Tito capítulo 2, el libro allí antes de Hebreos. Tito capítulo 2. Dice Tito capítulo 2 aquí, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, mire verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, el propósito de la gracia de Dios es purificar nuestras vidas, a destetarnos de ese mundo, donde comenzamos a tomar de la leche de la palabra de Dios y luego la comida de Dios, la comida sólida que es la palabra de Dios. La palabra camello, la definición es uno que carga las cargas de uno, que lleva las cargas. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. En 1 Pedro capítulo 5 verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hermanos, en la gracia de Dios nos ayuda a llevar esas cargas de la vida. Siempre hay cargas, hay problemas. Pero el camello llevaba todas las cargas de Rebeca. Y Dios quiere hacer lo mismo en nuestras vidas. Todas las cargas de Rebeca fueron puestas sobre el camello. Ahora, llegamos a la descripción del camello. Le voy a dar algunas cosas aquí del camello que demuestran la gracia de Dios. En primer lugar, el camello tiene una nariz
muy diferente. Él puede oler el agua por más de 50 millas. Imagínense, el único animal que tiene esa capacidad de oler agua por más de 50 millas. Él puede encontrar un oasis en el desierto. Y en el camino, hermanos, al cielo, desde que aceptamos a Cristo, hermano Jesús dijo que ya va por los 4 años. Yo llevo más de 47 años en el Señor. Y hermanos, en ese camino de la salvación, el camino al cielo, a veces uno pasa por tiempos muy secos, donde uno ora y piensa, Dios, ¿dónde estás? Parece que el cielo es bronce, Dios no escucha. Y uno agarra la Biblia y comienza a leer y ya la Biblia no bendice. Uno no encuentra lo que busca. Pero Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? La palabra de Dios no es como antes. Y parece que todo es seco. Pero hermanos, en tiempos de sequía espiritual, Dios sabe encontrar los pozos de agua para guiarnos y traernos a esos lugares donde una vez más esa palabra comienza a resaltar y la palabra de Dios llega a ser especial en nuestras vidas otra vez. La oración llega a ser preciosa donde ya sabemos que Dios nos escucha y es un placer, un gozo llegar en oración delante del Señor. Y el Señor hace esas bendiciones en nuestras vidas otra vez. Es la gracia de Dios que nos hace llegar a esos lugares. Y sabe cuándo lo necesitamos y dónde ponernos en ese camino a llegar allí. ¡Qué bendición! Cuando los israelitas salieron, hermanos, de Egipto, Dios los trajo a Elim. Si usted mira en el libro de Éxodo, cuando llegaron a Elim, había 12 fuentes de agua allí y 70 de esos árboles, las palmeras. ¿Qué es la palabra? Palmeras. Esas palmeras, 70. Y allí duraron un tiempo, hermanos, bajo esos árboles y ya tomando de ese agua, pero no podían quedarse allí, tuvieron que seguir su camino. Así en la vida cristiana hay tiempos así, pero la gracia de Dios nos puede llevar a esos lugares. Amén. Ese oasis en el desierto, hermanos. No sé cuántas veces a través de esos años, cuando he sentido todo seco, y Señor, ¿qué pasa? Necesito algo. Por favor, Señor, dame algo. Y el Señor me permitió llegar a una reunión, algo. Y ya vino una palabra del Señor, de un predicador. Y el Señor me dio lo que necesitaba. Era como un oasis en el desierto. Y el Señor me dio el agua para mi alma, para refrescarme. Y ya salí de ese lugar otra vez, con fuerzas para seguir adelante. Amén. Y el camello tiene pies diferentes, muy diferentes que cualquier otro animal. No hay animal en la tierra que tiene pies como los del camello. Los pies del camello lo permiten caminar sobre la arena. Y cuando él camina, entonces esos pies se esparcen y caminan encima de la arena. No entran. Y entonces es fácil para él caminar en la arena, porque camina encima de la arena.
El caballo, sus pies no son tan grandes y se meten. Y allí en la arena y tiene que sacarlo. Y es mucho más trabajoso caminar para el caballo. Pero el camello no, camina encima. Es diferente. Dios, hermanos, hizo el camello para enseñarnos que en ese mundo no hemos de tener nuestros pies metidos en el lodo y mugre de ese mundo, sino caminar encima. El marrano tiene sus pies y a él le gusta andar en mugre, en ese lodo, y ya sus pies se meten allí, sus pezuñas son pequeños y cortos y se meten, pero del caballo no, del camello no, camina encima. Dios, hermanos, quiere que andemos en ese mundo, pero no somos de ese mundo. Y hemos de caminar y no meter los pies allí en medio de toda la suciedad que hay. El camello, en tercer lugar, hermanos, tiene unas rodillas diferentes. Usted sabe que la única manera de montar el camello es que primero él tiene que bajarse. Es tan alto y usted no puede montar un camello como un caballo. Entonces, para meterse en un camello, y en primer lugar, él adelante se dobla las rodillas y llega abajo. La parte trasera está arriba y ya luego él lo baja. Y así usted puede subir. El esposo de mi esposa, el hermano de mi esposa es misionero en África, David. Él vino y predicó. Y David ha montado camellos, ya tienen los allí en Sahara, en este desierto. Y él ha andado sobre eso. Me ha hablado algo de camellos y cómo son. Y entonces, hermanos, y cuando uno ya tiene todo y el camello está cargado y uno está encima, él levanta la parte trasera y ya luego la parte adelante y ya sigue. Hermanos, la única manera en que podemos montar la gracia de Dios es que tenía que venir desde arriba abajo donde estábamos. Si Dios no hubiera dado su gracia a nosotros, no hubiera venido donde estamos, no hubiera llegado tan bajito, nunca habríamos sido salvos. Nunca habríamos subido. No había maneras de llegar donde está Dios. Pero Dios vino donde estábamos. Y así, para que fuésemos salvos por la gracia de Dios. Rodillas diferentes que los demás. Hasta lo que sepan, no he conocido a otro animal como el camello para montarla. Y es porque representa la gracia de Dios. Y además de eso, hermanos, allí en el desierto, cuando vienen esas tempestades y el viento comienza a soplar y esa arena está llegando, el camello se baja y se queda allí y el que está encima puede esconderse detrás del camello. Y él se queda allí en todo el tiempo de la tormenta, protegiéndole a uno. Escúchame esta tarde. La gracia de Dios no nos protege de las tormentas de la vida, pero nos protege en medio de las tormentas.
Y hermanos, no importa lo que venga a nuestra vida, la gracia de Dios nos protege en medio de la tormenta. ¡Qué bendición! Que Dios no nos deja. No nos deja en medio de las tormentas, sino nos protege en medio de eso. Si la tormenta es tormenta física, de salud, es una tormenta de finanzas, es una tormenta de familia, no importa. La gracia de Dios es suficiente, hermanos, de protegernos en medio de la tempestad. El camello tiene dientes especiales. Él puede comer el cactus. Esos crecen en el desierto, ¿no? Su tierra está llena de cactus, espinos. Les gusta comer eso, pero primero toman el cuchillo, lo limpia, y ya luego lo cocina, y uno lo puede comer. El camello puede comer eso sin quitar esos espinos. Él lo puede comer, con espinos de todo. Esos espinos, hermanos, es un símbolo de la maldición que Dios puso sobre la tierra con el pecado de Adán y Eva. Entonces, hermanos, en medio de la maldición, la gracia de Dios puede pasar a través de esa maldición y sacar esa carne de esa mata del cactus para alimentar camello. Hermanos, Él tiene dientes especiales. Ese mundo no sabe nada de lo que la gracia de Dios puede hacer en alimentar su alma en el camino que es largo, camino duro, camino seco, camino caliente, camino duro. La gracia de Dios está con nosotros a todo paso. Y nos da. Ustedes recuerdan que cuando Cristo estaba con la mujer samaritana y vinieron y los discípulos trajeron comida de la ciudad para que él comiera y él no quería porque los samaritanos venían a él. Y él dijo, yo tengo de comer que ustedes no entienden, que el mundo no entiende. Eso está allí en San Juan, capítulo 4. No me acuerdo exactamente cuál es el verso, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Y si usted lo encuentra, ayúdame con eso. Allí en verso 33, verso 32. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Comida. Y hermanos, esos dientes del camello le permiten comer esos cactus con todos sus espinos y todo que tiene. Y además de eso, hermanos, el camello tiene algunos jorobas. Hay ciertos que tienen uno, hay otros que tienen dos. Y esos jorobas están llenos de grasa, de lo que llaman fat. ¿Qué es fat? ¿Grasa? De grasa. Y ese camello, Dios lo hizo de tal forma que Él puede convertir esa grasa en agua. Entonces Él camina y ya puede andar días
sin tomar agua. Es un hecho científico que no hay desierto en el mundo tan largo, tan grande, que el camello no puede cruzar si se llena con agua antes de salir. Usted puede encontrar huesos de caballos ahí en el desierto, de asnos, de muchos animales, pero usted no va a encontrar los huesos de un camello allí. ¿Acaso que alguien no lo mató? Porque Él convierte esa grasa en agua. Es un abastecimiento continuo. Y Él con esa nariz puede oler el agua hasta 50 millas. Y Él puede llegar donde hay agua y cruzar el desierto sin problemas. Hermanos, la gracia de Dios, una vez que usted aceptó a Cristo, le va a llevar al hogar donde está Isaac, a nuestro Señor Jesucristo. Si usted vive 100 años, la gracia de Dios no se acaba. Basta. 50, 100, 120, lo más años posible, la gracia de Dios le va a seguir hasta que llegues donde está el Señor. En esos camellos pusieron algunas alforjas. Y adentro de esos, hermanos, pusieron algunos bálsamos. En Jeremías capítulo 8, la Biblia habla de uno de esos. Jeremías capítulo 8. Tengo que terminar. He estado predicando largo, pero quiero que noten eso. Jeremías capítulo 8, hermanos, verso 22. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y hermanos, en esas alforjas pusieron bálsamos para esos heridas. Y usted puede imaginar montado sobre un caballo por 500 millas. Esa es la distancia que Rebeca tuvo que andar con el siervo hasta Isaac. 500 millas sobre camello. Y allí, arriba, abajo, arriba, abajo, allí. Y entonces, hermanos, ciertas partes del cuerpo llegan a ser muy doloridos. Y uno necesita un bálsamo, una crema, algo para frotar esos lugares y aliviar el dolor. Lo pusieron en esas alforjas. Y además de eso, adentro de esas alforjas tenían esos tesoros. Y cada vez que el siervo veía a Rebeca, que como estaba tal vez desanimada, tal vez pensando el viaje es tan largo, él iba a sacar algo y dijo, no, Isaac le mandó eso. Y sacaba esos tesoros a darla. El Señor hace lo mismo con nosotros en el camino, hermanos, para animarnos, para recordarnos de que ya estamos llegando, no tan lejos. En el futuro vamos a verlo. Y Él mandó esos tesoros que el Espíritu Santo nos da y para recordarnos de esa bendición, de verlo. Y eso fue guardado allí en esas alforjas. Y lo último, hermanos, el camello es un animal muy inatractivo al mundo. Uno mira al camello y es un animal tan feo. Mire con ese arroba, con esa boca, con su manera de ser,
es feo. No hay nada bonito de ese animal. Que uno lo mira tan extraño, tan diferente. Y dice, qué animal tan feo. Y así, hermanos, el mundo mira la gracia de Dios y piensa lo mismo. ¿Qué hay de la gracia de Dios? ¿Qué es? ¿Qué? Pero hermanos, una vez que uno conoce la gracia de Dios y ha experimentado la gracia, uno ve que es algo hermoso. Y es como el tabernáculo en el desierto, hermanos, mirándolo por fuera, algo muy feo. No había nada de atracción de eso. Pero hermanos, una vez que uno entraba y estaba adentro con el oro, esa plata y esa Shekinah de la gloria del Señor. Y una vez que uno estaba adentro y comenzó a mirar, allí vemos la hermosura de Cristo. Es una vez que uno está en Él. El mundo piensa, ay no, el baile y la fiesta, eso es. Es que, y piensan que cristianos están aburridos, una vida aburridora. No, y hermanos, la hermosura está en Cristo. Mire lo que dice Isaías en 53. Isaías 53. Isaías 53, verso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No había nada en Cristo para atraer al mundo. No fue eso que atraía a la gente. Lo que atraía a la gente era su manera de ser, su amor, su misericordia, su gracia. Eso es lo que traía a la gente a Él. Gente rechazada por la sociedad. Gente que ya su vida en reina, como esa mujer samaritana, como ese hombre poseído de demonios, legión allí en la tumba, corriendo desnudo y allí cortándose. Y hermanos, lo que les llamó la atención era la gracia de Dios y el amor de Dios, que Él los recibió y les transformó. Y hermanos, eso es lo que nos llama la atención a Él. No lo hemos visto, pero hemos sentido esa gracia que nos ha mostrado. El camello, símbolo de la gracia de Dios. El camello, inatractivo, pero le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. El camello, símbolo de la gracia de Dios. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra, por el camello que representa tu gracia. Gracias un día, Señor, porque tú viniste donde estábamos. Nos mostró la verdad y desde entonces hemos montado tu gracia. Estamos en camino a verte, Señor, un día por tu gracia. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, a no tomar por sentado tu gracia, sino amarte y glorificarte por todo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu gracia, por salvarnos. Si hay alguien aquí esta noche que no te conoce como Salvador personal, te ruego que vengan a conocerte. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo.